Yo estaba escribiendo pequeños relatos y mi primera puesta, por decirlo de alguna forma, fue Juicio a los 50, pero duraba 7 minutos. Y seguí escribiendo otros relatos que tenían que ver con experiencias y cosas que me estaban pasando en esa época de mi vida, alrededor de los 50. Hasta que me di cuenta que tenía un espectáculo que duraba 1 hora y en el que yo contaba muchísimas de las cosas que me estaban pasando, y a medida que fui contando todas esas cosas me fui dando cuenta que me estaba sanando de todo lo que me pasaba o de muchas de las cosas difíciles que me estaban pasando y por muchas situaciones de las que estaba atravesando. Hasta que me divorcié. Y ahí empecé a estudiar narración oral. Empecé a tomar talleres, empecé a meterme de verdad en todo esto desde otro lugar, no desde el lugar de escribir lo que a mí me pasaba, sino desde el lugar de darme cuenta con qué tenía que ver todo lo que yo estaba escribiendo. Desde lo teórico, si se puede decir de esta manera, no solamente desde la práctica de escribir y contar. Yo creo que los cuentos me salvaron la vida, porque me permitieron hablar. Y nos vamos dando cuenta que esto de hablar no es solamente para el sillón del terapeuta, es mucho más divertido hablar desde un escenario. Y es mucho más productivo, si se puede decir, pero productivo desde el lugar de la comunicación, desde el lugar de que yo estoy hablando de cosas que le pasan a mucha gente. Y de eso también nos vamos dando cuenta. Cuando nosotros estamos contando, estamos hablando a lo mejor de situaciones personales, pero son situaciones por las que atraviesan muchísimas personas. Y cuando empezamos a hablar, estamos hablando por mucha gente que no puede, no se anima, no sabe o directamente no se lo planteó. Y eso es fantástico. Y a partir de ahí fue que me fui metiendo cada vez más en este mundo de la narración oral, seguí tomando talleres con cuanto narrador o narradora venía de alguna parte del mundo, empecé a viajar muy pronto, esa fue una suerte, me invitaron muy rápido a diferentes festivales en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, Uruguay, Paraguay, en un montón de países, España, Israel, y aprendí muchísimo acerca de lo que yo estaba haciendo, vi muchísima gente en el exterior y también acá en la Argentina, y uno aprende cuando hace y cuando ve lo que hacen los demás. Y aprende mucho sobre lo que debería y sobre lo que no debería hacer. Y es riquísimo porque además de todo esto, los caminos se van abriendo a lugares impensados. Esta es de Valledupar.
también de uno de los primeros festivales a los que estuve invitada. Ah, mira, esta foto es cuando hice la función en Israel de Juicio a los 50, un teatro en Kiryat Yam. Ahí estuvieron mis nietos por primera vez en este espectáculo. Lo que más me gusta es el contacto con la gente. Y que gente de cualquier parte del mundo se me acerca y me dice, lo que vos estás contando es de verdad. A mí me pasó algo parecido. O vienen directamente y me preguntan, decime, lo que contaste, ¿es verdad? Y yo les digo que sí, siempre es verdad lo que contamos. Aunque no nos haya pasado a nosotras, es de verdad lo que estamos contando. Y una de las cosas más interesantes que me vienen pasando en estos últimos años es que se acercan los hombres a hacerme comentarios acerca de mi trabajo en este unipersonal. Hasta el año pasado, hace 2 años atrás, el 98%, bueno 99%, de las personas que se acercaban eran mujeres a hacerme sus comentarios, y algunas incluso en España, hace poco una mujer, debería tener como 80 años, divina, se me acerca y me dice, si yo te contara, y ojalá hubiera tenido tiempo de que ella me contara, lamentablemente no pude. Una de las cosas extrañas, por lo menos desde mi punto de vista, es que se me están acercando, bueno, no es extraño, yo creo que tiene mucho que ver con todas las experiencias de los hombres y las mujeres, como vienen cambiando también a lo largo de los años. Se me acercan los hombres y me dicen algunos, vos sabés que me hiciste pensar, y de verdad me metiste en un espacio un poco extraño, y qué bueno haber venido a escucharte y a verte. Y ese qué bueno haber venido no pasa solamente por mí, bueno, una se siente muy contenta cuando le dicen eso, pero yo creo que lo más importante de esto es que la gente se ríe, pero la gente se queda pensando. A lo largo del Juicio a los 50, en la hora que dura, lo más probable es que se rían todo el tiempo, pero cuando se termina el espectáculo la gente se queda pensando, y lo sé porque me lo vienen a decir, la pucha, ¿de qué me reí toda esta hora? Y esa es la parte maravillosa, porque además desde el humor y desde la risa podemos hablar de muchísimos temas que de otra forma sería muy duro. Y la posibilidad de reírnos de nosotros mismos también es lo que nos hace pararnos en otro lugar para vivir lo que nos sucede. Y esa es otra, digamos, otra pastillita y otro aditamento que nos da la posibilidad del humor. Poder reírnos y el ayudarnos a pensar. El Juicio a los 50, desde mi planteamiento de por qué le puse ese nombre, por ejemplo, al espectáculo, tiene que ver con el nuevo juicio que se supone que una mujer adquiere al llegar a lo que se cree que es algo así como la mitad de la vida, los 50 años, y un juicio que le estoy haciendo a esos 50 años que transcurrieron, que tienen que ver con la forma que me criaron, con todos los mandatos que recibí, con todas las cosas que me dijeron que estaban bien y que después me di cuenta que no estaban tan bien, o que a lo mejor estaban bien para hace 50 años atrás, pero que hoy en día ya no nos sirven. Y es muy gracioso también haberme dado cuenta en este recorrido de muchas de las cosas que me decía mi mamá cuando yo era chica, que fatalmente terminé repitiéndoles a mis hijas, aunque yo estuviera tratando de hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron conmigo en cuanto a mi crianza. Hay muchas cosas que no nos podemos sacar de encima, pero sí, de verdad, cuando uno se sienta y escribe, y cuando uno se pone a contar, redimensiona todo de lo que está hablando. Y en ese redimensionar la historia, la propia historia, es que también nos paramos en un lugar sanador. Y en un lugar que nos permite la comunicación además con los otros, que no es poca cosa, es interesantísimo y muy importante. Tengo algo así como 15 unipersonales que tienen que ver con diferentes temáticas. Algunos de ellos tienen que ver con preguntas
que en algún momento me hice. Por ejemplo, alguna vez se me ocurrió pensar cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para vivir la vida que queremos. Porque en esta vida todo tiene un costo. Hay que ver si estamos dispuestos a pagar el precio. Eso se transformó en un unipersonal que se llama Por una pasión y que tiene que ver con esa pregunta y que por supuesto no tiene respuesta. Dentro del espectáculo mismo queda con un final abierto y es muy difícil de decir, bueno, esta es la respuesta. No existe, pero lo importante no son las respuestas, lo importante son las preguntas que nos vamos haciendo. Tengo otros espectáculos, hay otro que se llama Una flor roja sobre la nieve y tiene que ver con la historia de mi mamá y de mi papá allá en la Segunda Guerra Mundial, con la historia de un hermano mío que no conocí y que murió en Siberia durante la guerra, apenas después de la guerra en realidad, y con qué me pasó a mí, con todo eso que me contaron, con todo eso que no me contaron, porque cuando yo era chica en mi casa de algunas cosas no se hablaba. Y cuando lo hablaban entre los grandes, hacían de cuenta que los chicos no existiéramos, parecíamos todos tontos, pero estábamos y escuchábamos, aunque no se estuvieran dirigiendo a nosotros. Y todo eso te va armando también con un montón de vivencias y de experiencias que de alguna forma te marcan para el resto de tu vida. Tengo otro espectáculo que se llama El oficio más viejo del mundo, Historias de la Gran P. Que ya se imaginarán con qué tiene que ver, aunque muchos dicen que el oficio más viejo del mundo es el de los narradores, justamente. Yo me estoy refiriendo al otro oficio más viejo del mundo. Y también son historias de mujeres de la vida, de vida irada, de vida alegre, como se les decía, aunque la verdad es que la vida alegre no siempre la tienen. Después tengo otro espectáculo que se llama Lo que te cuento no es cuento, y que son cuentos basados en historias de un humorista israelí que se llama Efraín Quillón, que narra historias, cuenta historias de la vida cotidiana y que son divertidísimas y que aunque sucedan o puedan suceder en cualquier país, de verdad nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Una de las cosas que más me gusta hacer, además de contar y subirme a un escenario, es dar talleres, o sea, trabajar con la gente, meternos en este maravilloso mundo de la narración oral. Y también tengo varios talleres porque lo tomamos esto desde diferentes vertientes. Uno de ellos es Para reírte mejor, que es un seminario de humor, donde trabajamos con técnicas del humor, donde hacemos que la gente se ría, se divierta y sea creativa, por un lado. Por otro lado, ahí estoy trabajando mucho en un taller que se llama Tu historia cuenta, y que consiste en la resignificación y revalorización de historias personales. Basada un poco en mi experiencia, en todo lo que a mí me pasó en este mundo de la narración oral, lo que hago con la gente es que se den cuenta de que cada una de las personas que existen en este mundo valen, que cada uno de nosotros tiene algo para contar, que todos somos importantes y que de cada vida tenemos para contar historias. Y a través de eso que tenemos cada uno de nosotros, es que hay muchísima gente que decide escribir un libro o decide publicar un CD o hasta subirse a un escenario. Y es fantástico. Lo que le puedo recomendar a la gente que quiera narrar es que lo haga. Así de sencillo, que se anime.
que haga lo que tenga ganas de hacer, que lo peor que le puede pasar a cualquier persona o que lo peor que nos puede pasar es que nos equivoquemos. Y si nos equivocamos, ¿qué? No pasa nada, al contrario, aprendemos. Así que si querés narrar, narrá, pero aprendé, date cuenta en qué mundo te estás metiendo. Habla con gente que tiene más experiencia que vos, pero metete y hacelo desde vos, no desde lo que te digan. Escuchá todo lo que te van a decir todos, pero hacé de todo eso lo tuyo, y a partir de ahí, metete, animate y contá. Inés es una mujer que se fue dando cuenta con el tiempo de que además de tener obligaciones también tenía derechos, que además de estar obligada desde su propia mentalidad a hacer todo lo que los demás querían que ella hiciera, entendió en algún momento de su vida que también podía elegir qué es lo que quería hacer. Y lo más lindo de todo es que se animó a hacerlo. Y ahí empezó una vida completamente diferente. Yo en mi otra vida era fabricante de ropa de bebé, madre, esposa ejemplar, hija ejemplar, cualquier cosa que eso signifique. Hasta que me di cuenta de que además de todo eso también podía ser Inés, yo misma. Y no es fácil, no es nada fácil. No es nada fácil meterse en un camino completamente nuevo, no es nada fácil darse cuenta de que una puede y tratar de hacer lo que una puede y hacerlo y seguir adelante aunque las situaciones no sean sencillas. Yo creo que básicamente Inés tiene eso, tiene ganas, tiene fuerza y se anima. De ahí en más, ¿qué es lo que puede suceder a futuro? No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero una de las cosas que no se le puede negar a Inés es que ella es auténtica, es ella misma, con todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener, y que es creíble.